Estamos en octubre, ¿verdad? Quizá habría que hacer algo especial en este mes. Hola a todos, bienvenidos a Terror Octubre. En este primer vídeo de Terror Octubre vamos a hablar de la novela de terror. La novela de terror es un subgénero dentro de la novela, que a su vez es un subgénero dentro de la épica y la narrativa. Su principal característica y el rasgo distintivo de este género, el cultivo del miedo. Esa emoción que sabemos que está ahí, que nos hace es ponernos alerta, pensar que todo el mundo nos está vigilando, que hay algo que nos va a atacar, que nos hace sentir un poco incomodillos. Y también las emociones asociadas, lo que nos puede generar el miedo. El miedo, hay gente a la que le hace huir, hay gente a la que le hace enfrentarse. Y la novela de terror es uno de los formatos habituales en la literatura de terror gótico. Esta literatura es muy interesante y tiene bastantes detalles y os haré un vídeo hablando sobre ella. Y parte de lo que es el cuento de terror clásico, ¿vale? Todos estos cuentos tipo Disney vienen un poco de esta parte de terror, así que también hablaremos de los cuentos de terror. Normalmente, una de las características de esta novela es la procedencia de que haya algo sobrenatural. Ya sabéis lo que es brujas, vampiros, zombies, hombres lobo, fantasmas, como he dicho, seres mitológicos. Bueno, últimamente también podemos añadir, porque el ser humano es así, personas con problemas psicológicos que no te gustaría encontrarte por la calle. Lo que es a mediados del siglo XX, esta literatura, a mediados del siglo XX, empieza a coger ya toques de lo que es la ciencia ficción o de la novela fantástica. Esto quiere decir, bueno, pues no sé si lo conocéis, por ejemplo, como ya os hablé, lo que era la ciencia ficción, en la que era todo un poco deprimente. Ahí metemos un poco de terror, el miedo a las máquinas, el miedo a la evolución, el cómo se nos puede ir la mano. Las distopías pueden estar un poco metidas aquí, cogida con pinzas, sí, pero es un pequeño elemento de incomodar al lector. En las obras más modernas, aparte de esto, pues podemos meter lo que son, metemos otros elementos modernos como son extraterrestres, amenazas nucleares, amenazas biológicas, manipulación genética, manipulación de alimentos, contaminación ambiental, tecnología, robots. Vamos ahí. Según va avanzando la sociedad, hay ciertos elementos que los podemos meter aquí porque cualquier avance puede generar incomodidad y por lo tanto también miedo. Esto hace, al mezclarlo, hace que tanto que la fantasía, la ciencia ficción y el terror sean tratados como un conjunto. No sé si os dais cuenta, pero normalmente siempre que hay un festival como que los juntan todos porque estos tres tipos de narrativa o subgéneros de la narrativa suelen estar bastante ligados porque vas mezclando elementos y lo que haces es enriquecer. Entonces, sí, puedes tener fantasía terrorífica, o normalmente se dice fantasía oscura. Bueno, que oscura es más el ambiente y tal, más tirando al gótico. Bueno, pero me entendéis un poco, ¿vale? Lo que es coger elementos y entonces los vamos haciendo cosas de terrores. Y aunque no lo creáis, el público que lee la literatura de terror es porque se sienten atraídos hacia este tipo de sentimientos que genera esta literatura. ¿Qué es lo que tiene bueno esto y por lo que a la gente le suele gustar las cosas, tanto las películas de terror como los libros de terror? Es que te generan esa sensación de miedo, pero tienes el control de que cierras el libro o apagas la peli y eso es todo producto de la imaginación, no existe de verdad y por lo tanto es como tener un miedo controlado y ayuda a gestionar lo que es el miedo porque uno va aprendiendo a controlar el miedo. Normalmente cuando uno se enfrenta más a lo que es la exposición de algo que le da miedo, su mecanismo de regulación lo que hace es actuar más rápido. Voy a intentar explicaros lo de las emociones. Cuando el estado normal de una persona es, digamos, tener un estado neutro. Entonces, cuando te sufres miedo, sufre ese miedo, hay un pico de estado de ánimo y el cuerpo la mente, a la hora de enfrentarse a ese miedo, lo que hace luego es intentar estabilizarlo.
Cuando tú te enfrentas a un miedo varias veces, el mismo miedo controlado, si lees literatura de terror, cada vez puedes leer como literatura más terrorífica o ver películas más terroríficas. No porque te dejen de dar miedo, sino porque el mecanismo regulador para controlar ese miedo, es que esto era una gráfica, el mecanismo regulador actúa más rápido, porque ya como se ha enfrentado a ese miedo anteriormente, pues puede hacerlo de forma más rápida y entonces la sensación de miedo es más corta y además sientes la euforia que es el regulador. Y por eso la gente va al parque de atracciones y se tira por la lanzadera. No me sé explicar las emociones, y además con una gráfica que estoy pintando en la nada. Madre mía. Este iba a ser un inicio súper guay, pero está haciendo... Lo que la literatura de terror tiene que hacer que salga esa emoción, porque miedo es una de las 6 emociones básicas. Sorpresa está, ¿vale? Aunque de Pixar, Inside Out, nada más que cogí las 5 porque sorpresa la quitó, pobrecita mía. Bueno, entonces, sabiendo que literatura de terror va a estar unida con fantasía y ciencia ficción, pues vamos a dedicarnos a lo que es literatura de terror. ¿De qué me gustaría hablaros? De literatura gótica, porque bebe mucho, y ciertos autores que son bastante conocidos, pero no voy a hablaros de Stephen King. Nada más que un vídeo, pero porque es el Stephen King Universe. Quiero hablaros de que literatura de terror va más allá de Stephen King. Pero eso lo hablaremos en el próximo vídeo del Terroctubre, que ya os iré haciendo pequeñas reseñas y hablándoos de algunos autores. Así que nada, bienvenidos a esta nueva iniciativa y espero que paséis un poco de miedo. Chao.